Muy buenas a todos y bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada de Transitable Podcast. Muy buenas, Adriana, ¿qué tal? Hola, Oli. Bien, lejos. Lejos, porque ¿dónde estás de lejos? En Londres, un poco lejos, pero como en casa, favoritas. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema de bastante actualidad que últimamente está siendo cuestión de debate, aunque no debería serlo porque es un tema que trata los derechos fundamentales de algunas personas, y es que estamos hablando de la ley trans y de por qué esto puede ayudar a ampliar derechos y no a quitarlos, como dicen muchos bulos que vamos a ver a continuación. Esta semana el PSOE ha vuelto a pedir aplazamiento a trámite de enmiendas persistiendo en el bloqueo de la ley y ya es la sexta vez que lo aplaza. La sexta vez que yo, desde mi opinión personal, creo que no sé exactamente qué es lo que se piensa tanto, porque al final estamos hablando de derechos humanos. Sí, totalmente. O sea, es que es algo que no deja un hueco al debate, ¿no? O sea, que es así y ya está, son derechos fundamentales de las personas. A ver, lo que hay que tener claro antes de opinar sobre cualquier cosa es que hay que tener la información real. Y es que en este caso en concreto, mucha gente está opinando sin haberse leído la ley. Y esto es lo primero que tienen que hacer. Y lo segundo, pues que los derechos humanos, como hemos dicho, es que no son un debate. Los derechos humanos son y para todos. Exacto, Oliver, lo que dices para todas las personas es algo fundamental. No se puede entrar a debate sobre la vida de las personas. Pues sí, y es que el objetivo de esta ley es dar dignidad, reducir los riesgos de suicidio, de asesinatos, bullying y de discriminación que las personas trans sufren simplemente por la sencilla razón de ser quienes son. Según una investigación de la Academia Americana de Pediatría, los adolescentes trans tienen el doble de probabilidades de intentar suicidarse. Y además es que en algunos países latinoamericanos, incluso teniendo una legislación para defender a las personas trans, la esperanza de vida de las mujeres trans es de 35 años y es que es espeluznante, ¿no? Y para que la gente se dé cuenta que las mujeres trans tienen una doble discriminación, porque aparte de ser mujeres y de sufrir también las discriminaciones que puede sufrir cualquier mujer, las mujeres trans además pues sufren la discriminación por su condición de trans. Y además, si ya se da la cosa de que es una mujer trans y racializada, pues imaginaros al final la discriminación para esta persona, ¿no? Hay un alto porcentaje de menores, de adolescentes, pero son menores, que tienden al suicidio. Y aquí lanzo yo una pregunta. ¿Dónde está la protección que debe garantizar el Estado para estas personas? ¿No? Sí. Que en este caso, vuelvo a reiterar, ya no estoy hablando, ¿no?, de gente mayor, vamos a dejar así el concepto, sino estoy hablando de menores de edad. Porque al final, un menor, me da igual que tenga 16, 10 o 17 años, que sigue siendo un menor de edad, y es deber de la sociedad protegerlo. Sí, totalmente. O sea, es igual de importante también proteger a los adultos, pero como estás tú recalcando, un menor al final necesita también más protección en este caso. Y además hay muchas personas trans que no pueden acceder a un trabajo, ya hablando de, pues eso, ya de las personas más mayores, no adolescentes, porque no dan ese cispassing, por así decirlo. Con eso del cispassing nos referimos a cuando una persona es trans pero nadie puede deducirlo por su aspecto. El trasfondo de esto no es tan positivo porque al final, cuando a una persona trans le dicen no pareces una persona trans, qué bien, ¿no? Tampoco debería considerarse un halago porque nadie tiene derecho a cuestionar a nadie, ¿no? Y al final eso es algo natural de la persona, ¿no? Y es que no somos nadie para, con el prejuicio en nuestra cabeza, opinar sobre, a nivel ya físico, te estoy hablando, porque es que ya es a nivel, a todos los niveles, pero aquí estamos exponiendo, ¿no? Es que físicamente estas personas tienen unos prejuicios más allá de la realidad, ¿no? Nosotros tenemos que, yo creo que algo muy de aquí es que tenemos que educar, ¿no? Y crecer en sociedad con la idea de que lo importante son nuestros actos, lo que hacemos, no la manera física que tenemos de ser. Sí, o sea, totalmente de acuerdo contigo, pero bueno, es verdad que a esta sociedad, pues bueno, hay que darle su tiempo porque si hablamos del físico, ya no solo es cuestión de personas trans, sino personas con sobrepeso, personas bajitas, si tuviésemos que enumerar un montón de cosas, ¿no? Todavía la sociedad pues tiene que hacer un ejercicio ahí de aprendizaje de respeto, ¿no? En general. Pero sí, sí. Que es verdad que en el tema trans al final se va pues a lo físico, claro. Y es verdad que se tiende a lo físico, pero porque yo creo que es lo nuevo. Sí. A día de hoy surge más visibilidad, se empieza mucho más a ver, pero porque realmente ellos quieren. El acceso a la información es muy sencillo, ¿no? Ahora no tenemos que leer los libros, sino abrir Google y buscar, ¿no?
Sí, al menos ahora se habla más de esto. Y yo creo que eso también hace mucho, exacto, es más visible. Y bueno, en cuanto a la ley, pues esta ley es verdad que lleva mucho tiempo pendiente de aprobación, pero lo que es increíble es que sigamos volviendo a debates anteriores al 2018, cuando la transexualidad dejó de considerarse por la OMS como un trastorno, porque antes era un trastorno, de hecho se llamaba trastorno de identidad de género. Por esta razón, esta ley permitirá el cambio de nombre y sexo en el registro civil sin necesidad de pasar pues, por operaciones y tratamientos hormonales. Simplemente un reconocimiento en documentos que dignifica a la persona. Y ahora entraremos a comentar dos bulos al respecto que están causando mucho sufrimiento a estas personas, porque uno de estos bulos afirma que con esta ley los niños podrán operarse y hormonarse a su antojo, ¿no? Pues, por su propia voluntad. Y esto para nada es real. Lo que va a hacer esta ley es ayudar a que el cambio de documentos sea más fácil, pero simplemente eso, ¿no? Estamos hablando de que pues estas personas puedan vivir de acuerdo a su, bueno, pues como se sientan bien. Y estamos diciendo que ese cambio, esos niños pueden empezar haciéndolo simplemente cambiándose de nombre, que algo tan sencillo como eso que a nadie le debería de molestar, pienso yo. Pero como digo, ¿No? la gente no se para a leer las cosas y las critica y se creen lo que van diciendo por ahí y eso es lo triste. A mí yo creo que hay que dejar aquí una cosa clara que me parece esencial, Oli, porque das esta información, pero creo que la gente tiene que entender que es un proceso largo. Necesita acompañamiento, necesita apoyo, necesita meses de entenderlo, ayuda psicológica, social. Y creo que eso es algo que tienen que tener en cuenta las personas antes de hablar, ¿no? No es algo que surja mañana, para nada, es un proceso. Necesita los apoyos necesarios para que, en este caso, si es un adolescente, es un niño, entienda lo que está pasando, sea consciente de todo lo que conlleva y pueda sentirse seguro y protegido en el proceso. Eso es, porque también muchas veces esos menores no tienen el apoyo ni siquiera de su alrededor, ¿no? Es verdad que por suerte últimamente ya las cosas han cambiado, ¿no? Y por suerte pues ya los padres y las familias suelen apoyar bastante a los hijos de menores trans, vamos. Y bueno, yo creo que eso es algo muy bueno. Pero bueno, que el apoyo tiene que estar ahí, como hemos dicho. Y siguiendo con los bulos, otros de los bulos que se han llegado a difundir, incluso en algún canal de televisión y en algún periódico importante de nuestro país, es que con esta ley muchos agresores podrán cambiarse de sexo para así evitar ser juzgados conforme a la ley de violencia de género. Pero vamos a ver, o sea, primero vamos a lo mismo. No se han leído la ley porque eso es imposible. Hay un apartado en el artículo 40 que habla específicamente sobre ello, donde dice que los delitos se juzgarán teniendo en cuenta el sexo de la persona agresora en el momento del delito. Ni siquiera sería posible con la ley que hay ahora mismo porque el agresor tendría que estar pues 2 años en hormonación y es que no hay lugar para la inmediatez en ese cambio, con lo cual esto es completamente falso. Creo que es que no las puedo explicar mejor. Y como anteriormente he dicho, ¿no? En el anterior documentado, eso es un proceso que requiere tiempo, y en este caso a veces son años, donde este tipo de cosas son totalmente absurdas. Es imposible que puedan dar y dejemos ya de creernos este tipo de cosas y sobre todo de compartirlas. Que yo creo que aquí lanzo más el error, ¿no? De leer esto y lo comparto. No, 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 no. Cerciorémonos y veamos si realmente lo que estamos compartiendo es verdad o mentira. Pues sí. Y bueno, con todo esto, pues estos días también se ha hablado de Carla Antonelli, que era la única diputada trans que teníamos en España y que fue diputada durante 10 años en el PSOE, trabajando por los derechos de las personas LGTBI. Y es que Carla ha sido militante del PSOE durante 45 años, pero la semana pasada decidió dimitir de su partido diciendo frases como estas, ¿no? De prefiero ir por la calle y mirar de frente a mis compañeros trans que agachar la cabeza de la vergüenza por haberles traicionado y, lo que es peor, haberme traicionado a mí misma. Y es que no ha tenido que ser nada fácil para ella tener que aguantar todos los retrasos y trabas del PSOE, el que ha sido su partido durante 45 años, ¿no? Entonces, yo creo que ha tenido ahí una decisión difícil que ella comentó, pues, que había aguantado sobre todo, pues,
porque quería ver esta ley aprobada, ¿no? Y pues era importante que ella estuviese ahí presente, pero al final ha tenido que dimitir. Yo me quedo mucho con la frase, ¿no? Traicionarnos a mí mismos. Y es algo que pienso mucho, ¿no? Ya no a nivel político, sino en puestos de trabajo normocurriculares. Sienten que se traicionan, intentan adaptarse, porque todavía en España existen muchas trabas sociales que impiden el normal desarrollo de estas personas, ¿sabes? Entonces, ya no me quedo con la parte, ¿no?, que comentas de ella a nivel en su partido, sino que esto es un ejemplo de la realidad que existe en España. Miles de personas como ella, en su misma condición, tienen que defraudarse a sí mismos. Sí, totalmente, porque al final parece que hay que adaptarse, que hay que pasar por el aro, ¿no? Y sobre todo, en el caso de las mujeres trans ocurre muchísimo más porque la visibilidad de estas personas, o sea, al final pasan menos desapercibida, ¿no?, que los hombres trans. Entonces, sufren más discriminación y a la hora de encontrar un trabajo, pues lo tienen mucho más difícil. Y bueno, en el caso de Carla, pues también es un poco por principios, ¿no? O sea, al final ella quería ser fiel a su partido, pero no ha podido ser porque ha tenido un choque ahí de lo que ella, de lo que ella es, ¿no? De sus derechos como persona trans o como persona, ¿vale? Y su propio partido está aplazando esa ley. Entonces, yo creo que sobre todo ha tenido que ser un choque importante para ella, ¿no? El haber vivido esto. Fíjate lo que te digo, Oliver, el no poder garantizar la protección de este colectivo estando dentro del partido es que es muy fuerte. ¿Cuál es el cometido final de la ley trans? La protección de este colectivo para Sí. que tengan la misma igualdad de oportunidades, que tengan los mismos derechos y se sientan igual de seguros que se puede sentir el resto de personas en el mundo. Sí, sí. Y por un lado, pues todo esto, este panorama político que tenemos, crea desesperanza porque al final parece que todo se politiza y los colectivos más vulnerables son las víctimas de todo esto. Y no debería ser un asunto ni de ideologías ni de políticas, porque es que es una ley que amplía derechos y no debería ser el tema de lucha entre ningún partido, ni con izquierdas ni con derechas. Como hemos dicho, hablamos de derechos fundamentales de la persona que no deben ser objeto de debate. Hombre, es que los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente, por existir como seres humanos. Entonces, tienen que estar garantizados por el Estado. Que no sea un objeto de debate, por supuesto, es que no puede ser un objeto de debate. Eso es. Y como decía, aunque todo esto crea cierta desesperanza, la buena noticia es que son cuatro gatos, Adriana, y aunque tienen cierto poder, la mayoría de la población, por suerte, no piensa lo mismo. Según un sondeo del GESOC, el 87% de los españoles están a favor de la ley trans. Y diremos, pero ¿cómo es posible eso si en la televisión parece lo contrario y en las noticias parece lo contrario? Y todo esto es que es independiente de la ideología política, o debería de serlo, de las personas encuestadas. Y bueno, según este sondeo que hemos dicho, o sea, vamos a hablar del voto de votantes de varios partidos, de todas las ideologías. El 100% del voto de votantes de Esquerra Republicana y de Unidas Podemos, 100% a favor de esta ley. Más del 90% de los votantes del PSOE y de Ciudadanos. Y bueno, y luego, a lo mejor nos puede sorprender porque estamos hablando de que más del 70% de los votantes del PP están a favor de la ley trans y también cerca del 70% de los votantes de Vox. Es decir, que la gente, la población, apoya a la ley trans. Y luego cuando, pues eso, vemos las noticias y demás, parece que es lo contrario y luego además que los partidos, los cuatro gatos que tienen el poder, son los que están haciendo que sacar esta ley se esté complicando, ¿no? Porque lo que dice la gente es todo lo contrario, están a favor y eso es lo que digo que es más esperanzador. Así que yo creo que no hace falta hacer comentarios y creo que podemos quedarnos con esto, que para terminar el episodio resulta bastante esperanzador. El apoyo social con la ley está claro, independientemente de la ideología de los votantes. Así que, señores políticos, dejen ya de competir por el poder machacando a colectivos que no lo merecen para nada. Y también, para acabar el podcast hoy, me gustaría dejar claro que
las personas trans sufren discriminación en los ámbitos de salud, educación, empleo y vivienda. Así que lanzo un llamamiento para que esto acabe ya. ¡Basta ya! Muy bien dicho, muy bien dicho. Pues sí, esperemos que muy pronto podamos ver aprobada esta ley, porque al final lo que se va a hacer con ella simplemente es mejorar el bienestar de muchas personas, de muchos ciudadanos. Y para eso está también la política, para ayudar a los ciudadanos. Así que esperemos que pronto pues esta ley se haga posible. Antes de que termine este año, seguro que está. Y bueno, gracias a todos por escucharnos otro domingo más. Pues eso, que nos vemos prontito. Hasta luego. Hasta luego, Oli, gracias a todos.